Sean bienvenidos, estimados alumnos, a nuestro curso de Introducción a la Programación. Mi nombre es Ingeniero Alex Castillo y en esta clase vamos a ver un poco sobre estructuras de control en C++, específicamente la estructura de control selectiva anidada. ¿Qué vamos a aprender en nuestra clase del día de hoy? Aprenderemos un poco sobre la interfaz de DevC++, cómo compilar y probar un programa, cómo crear y guardar un proyecto, y también conoceremos sobre el concepto de la explicación de cómo funcionan las estructuras de selección múltiple y pues claro, su sintaxis en C++. Vamos a realizar también un ejercicio sobre la estructura de selección múltiple switch. Para esta ocasión necesitamos conocer unos conceptos previos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿qué es una estructura de selección? Una estructura de selección en el lenguaje C++ tiene dos tipos de instrucciones de selección. Existe la estructura de selección condicional, que es la estructura if, mediante la cual nosotros hacemos una comparación de una variable con un valor o una variable con otra variable, y en base al resultado, si la condición resultase verdadera, realizamos una serie de actividades o de instrucciones, y si la condición resultase falsa, hacemos otra serie de instrucciones. En otro video tutorial previo nos dimos cuenta que cuando tenemos más posibles alternativas de evaluación en nuestras variables, necesitamos utilizar las estructuras selectivas anidadas. Pero ¿qué sucede cuando tenemos muchas comparaciones que hacer, muchos posibles valores y posibles instrucciones que realizar en base a esos diferentes valores? En ese caso, una estructura anidada se nos vuelve algo bastante grande, por lo cual optamos por utilizar la estructura de selección múltiple. Es la que se conoce en C++ como estructura switch. Bien, en este video cubriremos un ejemplo de esa estructura de selección múltiple. El ejercicio de esta clase sobre estructuras de selección múltiple consiste en el siguiente enunciado. Veamos, se desea crear un programa en C++ que lea dos números y mediante la estructura selectiva switch nos permita realizar las operaciones aritméticas básicas, que serían en este caso la operación de suma, resta, multiplicación y división. En el caso de la división puede ser, vamos a realizar una división entre el primer número y el segundo número, o sea el dividendo sería el primer número y el divisor el segundo, y vamos a hacer también un ejercicio en el cual se va a dividir el segundo número entre el primero. En otras palabras, el caso contrario al que mencioné anteriormente. Veamos cómo realizamos el pseudocódigo de este algoritmo, de este programa. Le llamamos al proceso aritmética dos números. Vamos a necesitar cuatro variables. La primera variable, que sería la variable número 1, la variable número 2. En este caso vamos a declarar variables con decimales, por lo tanto vamos a ocupar el tipo de datos double, y vamos a declarar otras dos variables. Una variable para obtener el resultado de la operación aritmética que vamos a realizar, y una variable para controlar lo que es la forma en la cual va a trabajar el switch, que es el objetivo de nuestro ejercicio del día de hoy. Bueno, después de haber hecho esto de la lectura, de la creación y declaración de variables, vamos a leer los dos números. Podemos observar que aquí leemos los dos números y luego vamos a construir un pequeño menú. Con ese pequeño menú vamos a leer qué operación el usuario quiere realizar en el programa, para ya sea una suma, una resta, una multiplicación o una división. Después de esto vamos a crear las instrucciones de nuestra estructura switch. Podemos observar acá que en el primer caso lo que vamos a realizar es vamos a sumar los dos números. Primer caso, en el caso que seleccione el número 2, o sea la operación 2, sería la resta.
En el caso que seleccione la operación 3 sería la multiplicación. Y en el caso que seleccione la operación 4 sería dividir el dividir el primer número entre el segundo número. El caso 5 sería dividir el segundo número entre el primer número, o sea, lo contrario al caso anterior. Cabe destacar que para la parte de las divisiones tenemos que tener en cuenta que no se puede dividir un número entre 0, por lo cual hay que comprobar, para el caso de que seleccionemos dividir el primer número entre el segundo, debemos comprobar que el segundo número no sea igual a 0. Tiene que ser un número diferente de 0. Bien, en el caso de que hayamos seleccionado dividir el segundo número entre el primero, haremos lo mismo de averiguar si el número no es igual a 0, pero lo que tenemos que averiguar sería el divisor, que sería el número 2. Sí, el número 2. Bien, veamos de nuevo. En el primer caso vamos a averiguar que no sea 0 el número 2, y en el caso siguiente que no sea 0 el número 1. Vaya, luego de esto, si la condición resultase falsa en este caso de acá, en el caso de arriba o en el caso de aquí abajo, si la condición resultase, la comparación con el if que vamos a utilizar para esta parte resultase falso, significa que el número en el divisor es un número 0 y vamos a presentar solamente un mensaje que no se puede dividir entre 0. Vaya, en una estructura switch también tenemos un caso por defecto. ¿Qué significa caso por defecto? Vaya, para este ejercicio hemos considerado que la persona ingrese el número 1, número 2, número 3, número 4 o número 5. Son operaciones válidas. ¿Qué sucede si el usuario ingresa otro número diferente? Por ejemplo, un número 10 es una instrucción que no está programada. No está programado que se realice algo con esa selección. Por lo tanto, le presentaremos un mensaje al usuario por defecto que diga no ha seleccionado una operación válida. Esto le aparecerá cuando él no escriba un número que sea 1, 2, 3, 4 o 5, que son los números que hemos utilizado para nuestras operaciones. Ahora procedemos a irnos a nuestro entorno de desarrollo y vamos a programar este algoritmo. Creamos un nuevo proyecto en el menú archivo, nuevo proyecto. Seleccionamos proyecto vacío y le vamos a poner el nombre a nuestro proyecto. En este caso pondremos el siguiente nombre. Vamos a poner aritmética. Bueno, voy a poner otro nombre mejor. Voy a poner proyecto 1 le voy a poner. Vamos a seleccionar el lenguaje que sería en C++ y le vamos a dar a aceptar. Vale. Vamos a guardar nuestro proyecto en una carpeta. Vamos a poner la carpeta acá. Bueno, aquí está nuestra carpeta de nuestro proyecto. Le puse proyecto 1, recuerden. Y ahora voy a guardar nuestro archivo de código fuente de C++. Le voy a dar a la opción guardar. Aquí está el botoncito amarillo para guardar y me va a pedir el nombre de nuestro archivo. En este caso sí le voy a poner el siguiente nombre: aritmética de números. Es un archivo .cpp que sería nuestro archivo de código fuente de nuestro programa. Guardo y ya tengo nuestro proyecto vacío para poder trabajar en el código. Vamos a incluir lo que es la librería estándar IOStream de C++ con la siguiente instrucción. Vamos a poner include acá, include espacio, y vamos a poner IO
stream, así se escribe, IOStream, y se menciona y se dice IOStream. Bien, en este caso vamos a utilizar otra instrucción, using namespace std, para facilitarnos el uso de las instrucciones de entrada y de salida de flujos. Y luego vamos a programar la instrucción int para programar nuestra función main. Bueno, aquí está nuestra función main, en este caso, y aquí está su bloque de instrucciones. Ya tenemos lo básico que debe tener cualquier programa en C++. Podría cambiar en este caso el valor de devolución, pero no, para el efecto de este ejercicio lo vamos a dejar así como está, un valor int. Bien, nos vamos a nuestro algoritmo. Nos pide declarar 4 variables. Variable número 1, número 2, resultado y operación A. Operación A sería una variable que vamos a leer acá. La variable número 1 sería para almacenar el primer número e inicializarlo a 0. En este caso, como vamos a hacer operaciones aritméticas, voy a utilizar números con decimales. Por lo tanto, vamos a declararlas como tipo de dato doble. Sería número 1, número 2 y la variable resultado serían doble. La variable operación A la voy a declarar como una variable entera. Vámonos a nuestro código y declaramos las variables. Sería doble para escribir la primera, que sería número 1. En este caso la voy a inicializar a 0. Sería igual a 0. Punto y coma, enter. Ahora voy a declarar otra variable. Sería número 2. La voy a inicializar a 0. Punto y coma. Para que se lea un poquito más adecuado en nuestro código, podríamos poner un espacio en blanco aquí, después del operador aritmético, pero no hace diferencia en la funcionalidad. Simple y sencillamente es para que se vea un poco más ordenado nuestro código. Ahora vamos a declarar la variable entera, int operación A. Esta variable va a guardar el valor de la operación que queremos realizar, ya sea suma, resta, multiplicación o división, que sería una variable con un valor del 1 al 5. La vamos a inicializar a 0 para que no tenga un valor, para que tenga un valor inicializado y no nos guarde un dato incorrecto desde el inicio que nos puede causar algún fallo. Inicializamos la variable a 0 y nos hace falta solamente inicializar la variable resultado. Es el resultado que se va a obtener, ya sea una suma, resta, multiplicación y división, se va a almacenar en esta variable. Así que sería una variable doble. Y su nombre sería resultado. Es muy importante que tengan cuidado con las letras mayúsculas y minúsculas. Voy a inicializarla a 0 porque, si se dan cuenta, yo he escrito la variable con la R mayúscula, las N mayúsculas en los número 1 y número 2, y en la variable entera operación A le he puesto la O y la A mayúsculas. Si no las escriben así en el resto del código, posiblemente les aparezca algún error diciéndoles que hay una variable no declarada, pero simple y sencillamente podría ser un error de escritura. Así que tengan mucho cuidado a la hora de que están codificando su programa. Bien, vamos a proceder a hacer la lectura. Vamos a poner un comentario con dos símbolos de la pleca, o el slash como se le llama también, y ponemos acá lectura de datos. Solo es un comentario, ¿verdad? Vamos a ver a nuestro algoritmo y tenemos que leer primero el número 1. Sería un mensaje que diga ingrese el primer número y leemos número 1. Entonces sería, para poner el mensaje sería cout espacio, dos símbolos de menor que, y ponemos el mensaje entre comillas, ingrese el primer número. 2 puntos,
espacio y cierro la comilla. Aquí ya me aparecía, así que después de la comilla voy a poner el punto y coma para cerrar la línea. Ahora presiono Enter y ponemos la lectura de la variable. Para leer la variable numérica sería cin, espacio, dos símbolos de mayor que asemejan una flecha que va hacia la variable y ponemos el nombre de la variable, que sería número 1. Ahora pongo punto y coma y con eso ya hicimos la lectura de la primera variable. Ahora nos pasamos al paso 7. Escribir ingresa el segundo número y leemos el segundo número en el paso 8. Bien, vamos a escribir cout, espacio, dos símbolos de menor que y vamos a, en este caso, a solicitarle al usuario el segundo número. Por lo tanto, presentamos el mensaje: ingrese el segundo número. Bueno, voy a hacer un pequeño cambio en nuestro código. Permítanme, voy a poner dos puntos, espacio, y le voy a poner el punto y coma. El cambio que voy a hacer es que en este ejercicio voy a utilizar tildes en la palabra número. Voy a utilizar una tilde. Aquí está. Y esto lo hago con un objetivo. Les voy a demostrar que tenemos que hacer una pequeña configuración después a nuestro código, un pequeño cambio para que en consola no nos aparezcan caracteres un poquito con un formato diferente o si nos aparezcan correctamente los caracteres tildados, los símbolos de pregunta, los de admiración, etcétera. Porque tenemos que hacer un pequeño cambio en la configuración, agregar una instrucción más para que ese error no nos ocurra.